Hola a todos. Vamos a resolver otro problema de cinemática. En este caso el problema 10, el cual dice que un bateador de béisbol golpea la bola de modo que adquiere una velocidad de 30 metros por segundo en un ángulo de 37 grados sobre el horizontal. Un segundo jugador parado a 120 metros del bateador y en el mismo plano de la trayectoria de la bola comienza a correr con velocidad constante en el instante en que el primero golpea la bola. La bola es atrapada a 2.4 metros del suelo y se encontraba a 1 metro de altura cuando recibió el golpe que la lanzó. Hay que elegir un sistema de referencia y plantear unas ecuaciones cinemáticas para la bola y para el segundo jugador. Calcular la velocidad mínima del jugador para que pueda atrapar la bola, calcular la velocidad de la bola en el instante de ser atrapada, calcular la distancia que ha recorrido el segundo jugador para atrapar la bola y hallar la ecuación de la trayectoria. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dibujar lo que está sucediendo. En este caso tenemos dos opciones. La primera es que se batea la bola, ¿cierto? Y elegimos el sistema de referencia en el punto donde se golpea la bola. Eso quiere decir 1 metro por encima del plano donde están parados los jugadores. Que este es un dato que nos dan en el problema. En un ángulo de 37 grados, teta, con una velocidad v sub p. Entonces suponemos que la pelota sigue este recorrido y que el jugador que está a 120 metros sale corriendo a cogerla y que la recoge a 2.4 metros del suelo. Como este es el suelo y el sistema de referencia nuestro está a 1 metro por encima del suelo, entonces estaría a 1.4 metros del eje X. Esta es una de las posibilidades, pero puede suceder algo diferente y es este otro sistema. Y es que el jugador, en vez de salir en la dirección positiva de las X, se devuelva para atrapar la pelota que cae mucho antes, a 1.4 metros. Entonces tenemos estos dos casos. ¿Cómo podemos saberlo? En este momento todavía no lo sabemos. Toca primero realizar las ecuaciones y hacer los cálculos respectivos para poder saber si se trata del caso 1 o del caso 2. ¿Qué nos va a indicar esto? Nos lo indica, por ejemplo, las posiciones que hallemos y también las direcciones de la velocidad. Entonces, primero que todo vamos a empezar con un sistema para la pelota. Entonces, lo primero que tenemos de la pelota es que la pelota sale con una velocidad v de magnitud 30 metros por segundo, la cual es una velocidad inicial que tiene velocidad inicial tanto en componente en y como en componente en x. Esto es muy importante porque eso quiere decir que tenemos que descomponer esta fuerza en dos componentes, el componente horizontal y el vertical, lo cual lo podemos ver en este espacio. Entonces partimos de una velocidad inicial que está compuesta por un componente en x y un componente en y. Y tenemos que el componente en x es v sub 0 x y v sub 0 y es el componente en y, que es igual a 30 coseno de 37 en x y 30 seno de 37 en y. Esto es algo que nosotros conocemos por trigonometría, en la cual puedes componer el vector que va en esta dirección. Entonces el componente adyacente se relaciona con el coseno y el componente opuesto se relaciona con el seno. Después de esto pasamos entonces a definir la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad en este caso también tiene dos componentes, componente en x y componente en y. Entonces iniciamos primero con el componente en x, que es el vector velocidad que va con el vector velocidad su x inicial más la aceleración por el tiempo en dirección y. En este componente la aceleración es 0. Entonces sabemos que si aquí nos dio 0, entonces la velocidad en x sería 30 coseno de 37 y la magnitud de este vector sería velocidad en x 30 coseno de 37. Ahí tenemos una velocidad constante para este ejemplo. En este otro caso, ya en v sub y, ya nos toca realizar lo mismo que hicimos para v sub x, solo que en este caso tenemos aceleración. Esta aceleración se debe a la gravedad que actúa en contra de
de la dirección vertical, ¿cierto? En forma negativa. Entonces esta la definimos como la velocidad inicial en y menos gt. Entonces, como vemos, la dirección de esta velocidad inicial en y es positiva, y la aceleración por causa de la gravedad es negativa. Entonces nos da que sub y es 30 seno de 37 menos la gravedad por el tiempo. Una vez hemos hallado ya esta parte de velocidad, vamos a hallar la velocidad también para el jugador, es decir, para el jugador que se encuentra en esta posición o que se encuentra también en esta posición, ¿sí? Todavía no sabemos hacia dónde se va a dirigir, pero es la misma ecuación. Entonces la velocidad solo se mueve en x con velocidad constante. Como no conocemos esta velocidad, entonces la llamaremos v sub b, que es una magnitud v sub b en dirección y. Puede ser positiva o negativa, dependiendo de la dirección que tome el jugador. Para el jugador, entonces la posición inicial es 120 metros. Ahora ya vamos a hallar las ecuaciones de posición que se basan en el sistema de referencia que pusimos, donde pusimos el origen en ambos casos en el punto donde lanzamos la pelota, ¿cierto? Aquí y aquí es el mismo punto de origen. Entonces, sobre ese punto de origen vamos a calcular la ecuación de posición. Entonces, la posición del jugador 1, del jugador de béisbol, es la posición inicial, que es 120 metros, ¿cierto? Entonces, de la ecuación general tomamos que x sub b es igual a x sub 0b, que es la posición inicial del beisbolista, más la velocidad inicial del beisbolista por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como el beisbolista va a velocidad constante, la aceleración es 0, y nos queda que la ecuación de posición, el vector posición sería igual a 120i más v sub b por t en la dirección y. La magnitud de ese vector es 120 más v sub b por t, que es el tiempo. Nosotros sabemos, pues podemos usar estas ecuaciones que están relacionadas solamente con la magnitud, dado que nosotros conocemos las direcciones en las cuales están, ¿cierto? Que son ortogonales, x y y. Una vez tenemos esta ecuación de posición para el jugador, vamos a buscar las ecuaciones que definen la posición para la pelota, que son un poco más complejas. Entonces, para la pelota sabemos que hay un vector que es el vector posición, el vector r. Este vector está definido por un r sub x y un r sub y. Entonces va a ser la suma de esos dos vectores, ¿sí? En un instante de tiempo. Entonces, en un movimiento curvilíneo con aceleración constante, hemos podido demostrar, como se ha visto en clase, que r es el vector r sub 0, el vector inicial de posición, más el vector de velocidad inicial por t menos t sub 0, que es el tiempo inicial, más un medio de la aceleración por el tiempo menos el tiempo sub 0 al cuadrado. Este vector lo podemos descomponer en dos, ¿cierto? En componentes x y y. Y entonces empezamos hallando el componente x. Entonces tenemos componente x y componente y. Entonces componente x. Entonces en el componente x tenemos r sub 0 x más b sub 0 x por t menos t sub 0 más un medio de a sub x por t menos t sub 0 al cuadrado. Aquí sabemos que a sub x, t sub x y r sub x son iguales a 0 en el eje x. Entonces la ecuación se nos resume a un punto muy sencillo, que es r sub x es igual a b sub 0x por tiempo. Sabemos que b sub 0x de la ecuación que tenemos anteriormente de velocidad es igual a 30 coseno de 37. Entonces nos queda que la ecuación de la magnitud de la posición en x es 30 coseno de 37t, que esta va a ser la ecuación que vamos a usar más adelante. Hacemos lo mismo para el caso de y, ¿cierto? Del vector posición en su componente en y. En este caso tenemos en cuenta la aceleración de la gravedad, lo cual nos cambia un poquito las ecuaciones. Entonces tenemos aquí que la aceleración de la gravedad está definida por menos g en dirección j, y haciendo los respectivos cambios y teniendo en cuenta que r sub 0y y t sub 0y son iguales a 0 porque es el tiempo inicial, entonces tenemos que r sub y es 30 seno de 37t
menos g medios de t cuadrado en dirección j. Y que la magnitud de este está dada por 30t seno de 37 menos g medios de t cuadrado. Esta va a ser también la ecuación que vamos a usar, dado que ya sabemos que la dirección que tiene es en dirección y. Este r sub 0 es bueno recordar que es igual a 0, y este t sub 0, ¿por qué son iguales a 0? Son iguales a 0 porque en el momento r sub 0 nosotros definimos el origen. El origen de coordenadas empieza acá, en el tiempo en el que es lanzada la pelota. Entonces, la posición de la pelota es 0,0 en el instante 0. Entonces, por eso estos dos, r sub 0 y t sub 0, son iguales a 0, igual que en la ecuación anterior, que teníamos t sub 0 y r sub 0 como iguales a 0. Y la diferencia entre este componente en x y en y es la aceleración, ¿cierto? Es la aceleración porque en x no tenemos una aceleración debida a la gravedad. En x solamente tenemos una velocidad constante que se mantiene igual todo el tiempo, hasta que la pelota, digamos, choca contra el suelo o contra el beisbolista. Bueno, entonces, en resumen, tenemos que las ecuaciones que hemos definido son las siguientes. Para la pelota tenemos estas 4 que surgen de todo el desarrollo que hicimos anteriormente. Para la velocidad, ¿cierto? En x y en y, la posición en x y en y, y lo mismo para el jugador beisbolista. Entonces tenemos las ecuaciones de velocidad y la ecuación de posición. La posición del beisbolista solamente está en x porque el beisbolista no se mueve en y, no salta ni tampoco realiza otros movimientos, sino que solamente se mueve en el eje horizontal. Bueno, entonces para hallar el punto B, ese sería el punto A. Ya para hallar el punto B, que es calcular la velocidad del segundo jugador para que pueda atrapar la bola. Entonces, para esto tenemos que definir cuál es ese instante. Entonces, ese instante sucede que el beisbolista alcanza la pelota cuando la posición del eje X de la pelota y del futbolista es la misma. Es decir, que los dos están en el mismo punto, ¿cierto? Es decir, la ecuación de posición nos da un punto igual tanto para el beisbolista, es decir, este desplazamiento desde el origen, medio desde el origen, es el mismo tanto para el beisbolista como para la pelota que está aquí. Es exactamente el mismo, la misma posición en X. Y en Y, ¿cierto? Como nos dice el problema, la altura en ese momento es 2,4. Pero como nosotros definimos el sistema de coordenadas 1 metro por debajo, para poder definir esto en 0,0, este punto de lanzamiento de la pelota, entonces sabemos que en ese instante en que estos dos, en que el jugador está en la misma parte de la pelota debe estar a 1,4 metros de este sistema de referencia que tenemos nosotros del eje X. Entonces, teniendo en cuenta estos datos y definiendo como A sería el desplazamiento en el cual se encuentran tanto el jugador como la pelota, y T sub A sería el momento, ¿cierto? El tiempo, que no lo conocemos tampoco, en el que los dos, tanto el jugador como la pelota, están a una distancia A del origen y que la pelota está a 1,4 metros del eje X. Ese es el tiempo A, ese es el instante que vamos a buscar. Entonces, ya teniendo esta información, nos vamos a empezar a buscar cómo podemos, con las ecuaciones que tenemos anteriormente, despejar estas incógnitas. Entonces sabemos que en el momento T la pelota del jugador está en la misma distancia A del origen y la pelota tiene una altura y sub A igual a 1,4. Para nosotros usar estos valores, entonces recurrimos a las ecuaciones que tenemos arriba, pero reemplazando estas ecuaciones en el punto A. Entonces tenemos que B sub X en el punto A, es decir, estas ecuaciones las vamos a evaluar en ese punto. Entonces decimos que B sub XA, que es la velocidad de A, es 30 coseno de 37. B sub Y es 30 seno de 37 menos G por el tiempo A, es decir, el tiempo que estamos evaluando. 3. Decimos que R sub X, esta ecuación 3. R sub X es igual a A porque es el desplazamiento que hemos definido para ese punto de encuentro. Es igual a 30 coseno de 37 por el T sub A, que es el tiempo también en el que llegamos a A.
Y luego, en la ecuación 4, y teniendo en cuenta este y sub a, y esta es la ecuación 4, sabemos que y sub a sería en ese momento r sub y, entonces sería 1.4, ¿cierto? Igual a 30 seno de 37 por t sub a menos g medios de t por dt sub a al cuadrado. Y en la ecuación 5 y 6, que son las del beisbolista, tenemos que b sub b sigue siendo la misma siempre, porque es constante. Y a es igual a 120 más b sub b por el tiempo que estamos en ese momento, ¿cierto? Es decir, que a, ese desplazamiento, que es el mismo para los dos, para la pelota y para el jugador, es igual a 120 más b sub b por el tiempo a, el tiempo que estamos hallando. Entonces, mirando este sistema de ecuaciones, sabemos que de la ecuación 4 podemos obtener t sub a y reemplazarlo en la ecuación 3 y obtener a. Luego reemplazamos los valores obtenidos de t sub a y a en la ecuación 6 para hallar la velocidad que tiene el beisbolista. Entonces iniciamos y haciendo este primer reemplazo nos sale esta ecuación cuadrática, de la cual, reemplazando con la fórmula del estudiante, tenemos dos respuestas. Una que es igual a 0.8 segundos y otra a 3.6. Entonces, ¿cuál de los dos deberíamos usar? Entonces, la respuesta es que, como la pelota pasa dos veces por ese punto, el primer momento, 0.808 segundos, pasa a 1.4 metros del eje X cuando va subiendo. Y a los 3.6 segundos cuando ya otra vez está bajando. Entonces, vamos a usar el de 3.6 porque sería imposible en este caso que el beisbolista la atrapara en el instante en que va subiendo. La atrapa es en el instante que va bajando. Entonces con esto lo reemplazamos en la otra ecuación, ¿cierto? Y obtenemos que a es igual a 30 coseno de 37 por 3.6, que es 86.4 metros. De aquí nos sale algo muy importante, y es que como nos da que esa distancia en la que la pelota sube y vuelve y baja a 1.4 metros, es de 86.4, es menor que el punto donde está ubicado el beisbolista, ¿cierto? Entonces, en este momento ya sabemos que estamos hablando del caso 2, porque lo que nos da en este resultado es que la distancia de aquí a este punto son 84 metros. Entonces, como tenemos 84 metros acá, es menor que 120, entonces el jugador se está moviendo en dirección de menos i. Entonces ya tenemos eso, y aquí cuando reemplazamos en la ecuación de velocidad nos damos cuenta de lo mismo, que entonces reemplazando este a en la ecuación, esta sería la ecuación 6, que es esta, que define la posición del jugador, obtenemos que la velocidad nos da negativa, ¿cierto? Lo cual quiere decir que el beisbolista está moviendo en dirección a encontrarse con la pelota, ¿cierto? En la dirección de menos i, como vimos en el caso 2. Entonces esta es la resolución de la parte B de este problema. Ya nos vamos a dirigir a la parte C. ¿Qué nos pregunta la parte C? Nos dice calcular la velocidad de la bola en el instante de ser atrapada. Entonces en este momento ya sabemos cuál es el instante en el que la pelota es atrapada, pero entonces hay que recordar que la velocidad de la pelota está dada por una velocidad en X y una en Y. Y para poder hallar la velocidad o la magnitud de la velocidad tenemos que hallarla con la ecuación de magnitud de velocidad para los vectores, que es esta que tenemos acá, que es el componente en X al cuadrado más el componente en Y. Entonces, usando t sub a igual a 3.6 segundos, reemplazamos en los dos componentes de velocidad que hallamos anteriormente y luego los metemos en esta raíz, en la ecuación que tenemos anteriormente, y nos da que la magnitud de la velocidad es 29,57 metros por segundo. Si quisiéramos hallar el ángulo, tendríamos que hallar la tangente. Sabríamos que la tangente del ángulo en ese punto, tangente de θ, sería igual al componente en Y sobre el componente en X. Entonces hallaríamos con la tangente inversa ese ángulo, si quisiéramos hallar el ángulo de la velocidad. Pero este no es el caso. Luego tenemos que calcular, ya al inciso D, calcular la distancia
que ha recorrido el segundo jugador para atrapar la bola. Bueno, para esto usamos la fórmula que ya teníamos del beisbolista x sub b, que es igual a 120 menos 9.6 por 3 por 6, 3.6, lo cual nos da la posición, ¿cierto? Esta es la posición del jugador en el instante t sub a. O sea que el jugador, esta ecuación nos da una medida desde el punto de origen hacia donde esté el jugador. Entonces nos da que el jugador está a 86.5. Pero como el jugador había partido de la posición 120 a 120 metros, tenemos que hacer la resta para poder hallar cuál fue el recorrido que él hizo desde la posición inicial, que era 120, hasta la posición final, que fue 86.5, lo cual nos da un recorrido de 33.5 metros, que esta sería la respuesta. Finalmente se nos pide un tema interesante, que es hallar la ecuación, ¿cierto? Hallar la ecuación de la trayectoria de la bola, que se hallaría en términos de x y y. Entonces, como conocemos cómo se comporta el vector de posición, tanto en x como en y, entonces despejamos el parámetro del tiempo en esta ecuación y lo reemplazamos en la segunda ecuación. Y eso nos da que y es igual a 0.75x menos 0.0085x al cuadrado, que sería la ecuación de la trayectoria en el plano XY. Y así terminamos este problema de cinemática.